Muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra enseñanza del día de hoy y vamos a comenzar con una oración delante del Señor para poner en sus manos estos minutos que vamos a estudiar juntos la palabra de Dios. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, agradecidos porque tú eres bueno, Señor, con nosotros, nos has ayudado en este día de trabajo, Señor. Sé, oh Dios, que algunos de nosotros tal vez venimos cansados, Señor, físicamente, pero tenemos hambre de considerar tu palabra, de estudiar tu palabra. En esta hora pedimos la ayuda, la guía del Espíritu Santo, Señor, que nos esté guiando, Señor, que nos esté abriendo nuestro entendimiento, Señor, a la verdad de tu palabra. Y queremos, oh Dios, suplicarte, Señor, que esta enseñanza sea de edificación a nuestro ser, Señor, y que tu nombre sea glorificado a través de todo lo que podamos hablar, Señor, para honra y gloria de Cristo. Amén. Hace 8 días comenzamos a hablar acerca de los espíritus inmundos o llamados también demonios. Obviamente también uno de sus nombres son los ángeles caídos, ¿verdad? Que mencionamos. Y los demonios obviamente son esos espíritus inmundos que se rebelaron, perdón, contra Dios y que pueden poseer a las personas y causarles un daño o hasta enfermedades físicas. Como hemos dicho, no todas las enfermedades son producidas por demonios y eso lo debemos de entender y solo para poner un fundamento bíblico acerca de esto, vamos a Juan capítulo 11, versículo 3. Capítulo 11, versículo 3. Juan 11, 3. Aquí recuerdan, Lázaro estaba enfermo. Ustedes me dicen cuando lo tengan. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien que lo quiera leer, por favor, en voz alta? Para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Ajá, está enfermo. Y luego el versículo 4, por favor, también. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Ujú. Entonces nos damos cuenta que no todas las enfermedades obviamente son producidas por demonios, y que sin embargo también Dios permite muchas veces enfermedades para que su nombre sea glorificado. Ujú. Entonces, a veces humanamente no entendemos los propósitos de Dios. Hay en ocasiones que Dios permite, de hecho, los cristianos nos enfermamos, ¿a poco no? Todos nos enfermamos. Y un día nosotros moriremos. Puede ser de una enfermedad, puede ser de un accidente, puede ser de algo que tal vez ni siquiera lo hemos contemplado, pero pues en ocasiones bueno, todos vamos, porque la Biblia dice, ¿no? Que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, ¿no? Entonces, algo que es seguro para todos es que un día vamos a morir. ¿De qué? No lo sabemos. Pero una de las cosas, y que pues, obviamente es común, es por medio de una enfermedad. Ujú. Y ahí no es un espíritu inmundo actuando, sino simple y sencillamente la Biblia establece en Eclesiastés, ¿no? Que hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Dios conoce absolutamente todo acerca de cuántos días nosotros vamos a estar en esta tierra. Ahora, los demonios o espíritus inmundos se siguen sujetando a Dios, y eso lo dijimos hace una semana, ¿no? Porque a pesar de que se rebelaron contra Dios, siguen sujetándose. Ujú, siguen sujetándose. De hecho, los demonios solamente actúan hasta donde Dios les permite. Y hace 8 días mencionábamos el ejemplo de Job, ¿no? De la vida de Job, que lo vemos en Job capítulo 1 y capítulo 2, como es de que Dios de algún modo, él le dice a Satanás, ok, puedes actuar, pero no toques su vida.
Ahí es donde le delimita la manera, hasta dónde iba a actuar el diablo. Pero hay otro pasaje que quisiera que vayamos a él, primer libro de Reyes, capítulo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 22, porque claramente este pasaje nos enseña, nos habla cómo es de que Satanás, los demonios, actúan hasta donde Dios les permite y de la manera que Dios va a cumplir sus propósitos. Eso es lo extraordinario, porque antes de leer el pasaje, yo no sé cuántos de nosotros pensamos, bueno, y sabemos que Satanás es un ser poderoso, eso nadie lo puede negar, ajá, pero hay uno más poderoso, que es Jesús. Ajá. Pero en ocasiones a veces pensamos que la lucha espiritual entre Dios y Satanás es como si dos personas o dos hombres de pronto dijeran, vamos a jugar a las fuercitas, a las vencidas. Y a veces tenemos ese entendimiento, ¿no? Que si la iglesia ora, Dios va ganando, ¿no? En ese juego de vencidas. Pero si la iglesia deja de orar, entonces Satanás gana terreno. Y eso no es cierto. O sea, eh, Dios es rey, Jesús es rey sobre toda creación. Dice Daniel que Él hace lo que quiere con todos los hombres en la tierra. Ujú. Entonces, absolutamente nadie se le puede oponer, ningún rey o ninguna persona, por mucho poder que tenga aquí en la tierra, nadie. Satanás mismo no podría competirle a Dios. Ajá. Sería una lucha dispareja, realmente. Ujú. Vamos a primer libro de Reyes, capítulo 22, versículos 20 al 23. Para esto, más o menos para que nosotros podamos entender, ahí hay personas, entre ellos un rey, pidiendo, bueno, pidiendo una palabra de parte de Dios, pero Dios está en control absoluto. Y vean lo que dice, versículo 20. Dice, y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Vean, o sea, Dios está estableciendo qué iba a suceder. O sea, ¿quién va a ser? Ahora sí que podríamos decir, ¿quién va a hacer el trabajo sucio? Esto se está desarrollando en el cielo. Ujú. Y dice, y uno decía de una manera y otro decía de otra. Dice, y ahorita nos va a aclarar la escritura quiénes son uno de una manera y otro de otra. Versículo 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Dice, por eso la escena es en el cielo. Ujú. Y hay espíritus sugiriendo o diciendo, bueno, yo creo, y Dios le dice a este espíritu, ¿de qué manera lo vas a hacer? Versículo 22. Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y vean o sea, qué extraordinario, cómo es de que este espíritu dice, bueno, yo puedo hacer que todos sus profetas aparentemente hablen palabra de Dios, pero en realidad va a ser mentira. Ujú. Y luego dice, y él dijo, ¿quién él? Dios. Ujú. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, y hazlo así. O sea, el demonio no iba a poder actuar si Dios no se lo permitía y de la manera que Dios iba a cumplir su propósito, su plan. Ajá. Y además dice, aún lo vas a conseguir. Dios que conoce absolutamente todo. Aún lo vas a conseguir. Ve pues y hazlo así. O sea, te estoy dando el permiso que eso hagas. Ujú. Eres un siervo de Dios, que te conoce, siervo de Dios. Mm. No es más, como dice, no le hace mucho, sino hace lo que Dios le dice. Para que Ujú. Y dice el versículo 23, y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Sí? Entonces, vemos como claramente
Los demonios, incluido Satanás, no puede hacer algo más de lo que Dios le permite. Y aún Dios sabrá cuál será el resultado. Eso es lo extraordinario. Ajá. Ahora, los demonios obviamente ellos no conocen el futuro. Dios sí. Ujú, Dios sí. Lo único que conocen del futuro, los demonios, es lo que está escrito. Pero en realidad, los pensamientos del ser humano no los conocen. Ajá, no los conocen. Ahora, entonces vemos cómo es de que Satanás y los demonios actúan hasta donde Dios les permite. Y Dios sigue teniendo el control, aunque Satanás esté actuando, Dios sigue teniendo el control de cualquier situación. Ahora, hace 8 días, incluso recuerdo que surgía la pregunta, ¿no? Si realmente un cristiano puede ser poseído por demonios. ¿Se acuerdan que esa era la pregunta y la respondimos de una manera breve, ¿no? Pero para responder esto con mayor amplitud, debemos primeramente hacer diferencia entre ser poseído y ser oprimido. Eso es una diferencia. Ujú. Eh, eh, Vamos a Lucas 22:31, que es uno de los pasajes que hace una semana lo mencionamos. No lo leímos, pero es un pasaje donde, o es un versículo donde podemos ver lo siguiente. Lucas 22:31. Y el que guste puede darle lectura en voz alta, por favor. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Ujú. Dice que Satanás, ¿a qué? Ha pedido para zarandear. ¿A quién le pidió? A Dios. Ajá, a Dios. Y en este caso, o sea, ¿por qué Satanás no podía siquiera hacer lo que quisiera con Pedro? Porque Pedro pertenecía al Señor. Ajá. Y entonces simple y sencillamente no podía hacer lo que fuera. Pero fíjense, en el caso de Pedro, aquí dice la escritura, dice, ha pedido a Dios el hecho de zarandearlos. Ujú. Porque de hecho, si nosotros leemos con atención, porque casi siempre lo enfocamos a que Pedro fue zarandeado, en realidad el permiso fue para que los zarandeara a todos los discípulos. Ajá. Satanás tuvo que pedir permiso a Jesús de zarandear a los discípulos. De hecho, quiero leerles este mismo versículo en la versión Biblia en lenguaje sencillo. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Y esta versión, en este versículo, me agrada porque nos da un entendimiento mucho más preciso, mucho más claro. Ahora, vale la pena decir que precisamente nosotros aquí vemos cómo más adelante, en el versículo 54 al 62, nos narra cómo es de que Pedro niega a Jesús, ¿cierto? Ahora, pero Pedro negó a Jesús porque Satanás de algún modo lo fue llevando para que negara a Jesús. No, les voy a decir por qué. Porque fíjense cómo ese versículo 34, de ahí mismo de Lucas 22, Jesús ya le había dicho, le estaba diciendo a Pedro, es más, lo leemos, y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. O sea, Jesús no estaba diciendo, ¿sabes qué? Vas a ser zarandeado por Satanás y te va, simple y sencillamente, vas a negarme a mí, pero es producto de la zarandeada que te va a dar Satanás. No, o sea, simple y sencillamente Jesús ya le había dicho, me vas a negar. Ujú. Ahora, ¿por qué quiero mencionar este detalle? Porque hay creyentes que a todo le echan la culpa al diablo, ¿sí o no?
Y dicen, no, es que el demonio, ya ve, hermano, cómo es el diablo? ¿Es el diablo o eres tú? ¿O es tu debilidad humana? ¿O es tu carnalidad? Ajá. Porque eso lo debemos de diferenciar, porque hoy para muchos creyentes es bien fácil solamente decir, es que el diablo, es que el diablo. No, muchas veces somos nosotros en nuestra debilidad. Ajá. Y claro, claro. Y precisamente ahorita que dices de la responsabilidad que a veces no asumimos, es ahí donde nosotros, y solamente lo voy a tocar de una manera muy breve al final, cómo es de que muchos creyentes dicen, no, es que esa persona, por ejemplo, alguien que batalla con el alcohol, dice, es que esa persona tiene espíritu de alcoholismo. Y tú dices, ¿es espíritu de alcoholismo o es una obra de su carne? Ujú. Pero lo más fácil es evadir una responsabilidad y más fácil echarle la culpa a un demonio. Ujú. Pero ahora, vamos a Lucas 22:3. Y fíjense cómo en el mismo capítulo nos narra un evento. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Lucas 22:3, por favor. Ujú, Por de nombre, mm, mm, tal, ujú, cual, uno, de, uno, de, doce, ujú. Hasta ahí. Gracias, Cristiano. Ujú. Fíjense cómo aquí Satanás entró como si nada en Judas. Ahora, obviamente, tenemos que entender, Judas era discípulo de Jesús, o sea, pero, o sea, aquí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué en Judas entró como si nada y con Pedro y los demás discípulos tuvo que pedir permiso? Porque recordemos algo, cuando Jesús empieza a hablar de su muerte, él empieza a mencionar a alguien que le iba a entregar y que en este caso le llamó el hijo de perdición. Jesús sabía que Judas en realidad, aunque iba a andar con él y aún iba a sanar enfermos y aún iba a echar fuera demonios, en realidad Judas nunca perteneció al Señor. Ujú, nunca. Entonces, cuando llega Satanás, Satanás entró como si nada. Ujú. Satanás entró como si nada. Y ni siquiera le pide permiso a Jesús. Y aquí cabe una pregunta. Entonces, ¿por qué hay creyentes que manifiestan demonios? Porque digo, este, eh, yo no sé la experiencia de algunos de ustedes que a lo mejor hemos estado en alguna otra iglesia, que hemos conocido el evangelio, a lo mejor en otra iglesia, si hayan visto manifestaciones demoníacas, o sea, en personas, obviamente. Las manifestaciones demoníacas son reales. Ujú. Pero uno se pregunta, bueno, ¿y por qué se manifestó ese demonio si esa persona es, o sea, es alguien que llega a la iglesia, que lo vemos, hasta sirve, que esto, que aquello? O sea, aquí qué pasó, ¿no? Y en realidad, ¿saben por qué sucede esto? Es porque esa persona puede tener una manifestación demoníaca, es porque realmente no tiene el Espíritu Santo. Ujú. No tiene el Espíritu Santo, porque sabemos que todo verdadero creyente tiene al Espíritu Santo. Ujú. Y ha sido sellado
por Él. O sea, imagínense, y aquí a lo mejor voy a poner un ejemplo, una ilustración obviamente ficticia, pero es como si de pronto en el corazón del creyente estuviera el Espíritu Santo, o sea, obviamente el Espíritu Santo es Dios, ajá, y, y, y de pronto a lo mejor ¿a poco llegaría un demonio así como que, hazte para allá? O sea, ¿ustedes creen que podría haber la posibilidad de eso? No, por supuesto que no. Ujú. No habría la posibilidad. Ah. Entonces, simple y sencillamente nosotros debemos de entender que cuando alguien, por alguna situación o en algún lugar o en alguna iglesia, de pronto hay una manifestación demoníaca en una persona, pues es porque esa persona en realidad no tiene a Jesús en su corazón, no tiene al Espíritu Santo. Ajá. Porque dice también la Biblia, o sea, mm, y entiendan, o sea, esto a lo mejor les decía yo desde el inicio de esta serie, aquí como que tenemos que conectar varias cosas, ajá, porque dice la Biblia, por ejemplo, que Dios no da el Espíritu por medida. O sea, no tienes un cuarto del Espíritu Santo. O sea, Él te da, o sea, la plenitud del Espíritu Santo. Ajá. Aunque existen, y muchos de los estudiosos dicen que aunque hay un solo bautizo del Espíritu Santo, hay muchas llenuras. Ajá. Pero tú estás lleno, y la palabra lleno, por ejemplo, quiere decir estar completamente repleto. Cuando, o sea, en el caso de cualquier cosa que a lo mejor llena algo, no hay lugar para que entre algo más. Ujú, no hay lugar. Y eso es lo que sucede cuando en realidad en el corazón de una persona, de un creyente, está el Espíritu Santo, pues no hay lugar para algo más. Ajá, absolutamente. Ujú. Ahora, la opresión demoníaca en un creyente implica cuando un demonio tiene una influencia sobre ese creyente que lo puede llevar a tener un comportamiento pecaminoso. O sea, esa es la diferencia entre ser poseído y ser oprimido. Porque la opresión del enemigo lo puede llevar a estar influenciándolo, lo puede influenciar para que ese creyente peque. Ujú, y esa es la diferencia. Ajá. Para esto vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, que es un pasaje que nos va a dar entendimiento de algunas cosas bien, bien importantes. Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Sí lo tienen? Fíjense, dice, por lo demás, hermanos míos, esa parte a quién está dirigida, a la iglesia. Ajá. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fíjense, lo primero que le está diciendo a los creyentes, tomen fortaleza en el Señor. Ujú, y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vístanse. Lo primero que les dijo, fortalezcanse. Aquí les dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es el propósito de esto? Para que puedan estar firmes. ¿Y qué es estar firmes? Que nada te mueva. Ujú. Que nada te mueva. Ujú. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas. ¿Qué significa la palabra acechanza? Trucos, artimañas, las trampas. Ajá. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué necesitan fortalecerse, vestirse de toda la armadura de Dios? Porque el diablo va a venir con sus acechanzas, con todos sus trucos, con todas sus trampas, los va a querer hacer caer, pero ustedes
si se visten de toda la armadura de Dios, van a estar firmes. Van a poder soportar. Nada los va a poder mover. Versículo 12. Y aquí nos habla de algo que todos conocemos, que tenemos una lucha, que no es carnal, es espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una situación de un conflicto y que nosotros entendemos que es algo espiritual, o mejor dicho, nosotros tenemos que discernir cuando esa batalla es a nivel espiritual. Y por ejemplo, lo ilustro de la siguiente manera. A veces surgen conflictos dentro de un matrimonio. No voy a pensar de pronto de que mi enemigo es mi esposa. Ni estoy diciendo que mi esposa es mi enemiga en cuanto a lo espiritual o está siendo usada por el diablo, porque a veces ese mal entendimiento se tiene. Es que bueno, puede ser que haya un conflicto porque no nos pusimos de acuerdo y bueno, pero no le voy a echar la culpa tampoco al diablo. O sea, hay en ocasiones, sí hay cuestiones espirituales, pero no siempre. Ahora, este versículo 12 eh, es un poco complicado de pronto tener una interpretación como que uniforme, digámoslo así. Porque, ¿a qué es a lo que me refiero? Algunos dicen que este versículo nos da no solamente el entendimiento que nuestra lucha es espiritual y no carnal, sino cuando Pablo empieza a usar la frase contra principados, contra potestades, contra algunos estudiosos dicen que este versículo nos enseña cómo es de que de algún modo está organizado Satanás y todo su ejército. Y entonces esos estudiosos dicen, principados son demonios de muy grande rango que tienen influencia aún sobre países enteros. Ajá. O sea, ellos de esa manera lo interpretan. También cuando dice principados, ahí dicen que son demonios de menor rango, que tienen una influencia demoníaca sobre regiones, ya no sobre países, o sea, dependiendo su nivel de autoridad supuestamente que ellos tienen. Y así los que van mencionando. Y entonces el versículo 12, casi al final, dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunos, yo he leído ese tipo de material, que de pronto dicen, esas huestes de espiritual, pues son los demonios de menor rango, los que hacen el trabajo sucio, los que casi como los en un ejército, los soldados rasos. Bueno, esa es una interpretación, pero no todos los estudiosos dicen que en realidad eso es lo que nos está enseñando Pablo a través de ese versículo. Muchas veces, para interpretar algunos pasajes que son complicados, tenemos que irnos tanto al original como ver incluso cómo interpretaron algunos a lo largo de la historia ciertos pasajes para saberlo, porque es un poco complicado. Fíjense, por ejemplo, este mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, fíjense cómo no lo determina de algún modo de esa misma manera que ahorita yo les acabo de mencionar. Se los quiero leer. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Sí captamos la diferencia de pronto. O sea, hay estudiosos que dicen, bueno, más bien aquí nos está enseñando un orden de jerarquía y su nivel de influencia demoníaca, pero otro sector de estudiosos dicen, bueno, en realidad no, o sea, son seres malignos, obviamente, que están influenciando el mundo entero, que tienen mando, autoridad y dominio. Recordemos que, por ejemplo, uno de los nombres que la Biblia usa para referirse a Satanás
es el príncipe de la potestad del aire. Ujú. Entonces, no vamos a entrar en esa cuestión que si realmente son demonios de más alto rango. Incluso los que usan ese tipo de interpretación ponen como ejemplo, por ejemplo, en Daniel, donde se acuerdan que, por ejemplo, Daniel, él empieza a buscar a Dios y empieza a clamar, se vuelve con todo el corazón. Creo que es Daniel capítulo 9, donde él está orando y dice la Biblia que Dios envía a un ángel a darle un mensaje a Daniel, a decirle, desde el primer día que tú clamaste, yo he respondido, pero se me opuso el príncipe del rey, el príncipe de Persia, creo que es la frase que usa. Y y luego más adelante, en ese mismo pasaje, usa la Biblia ahora el príncipe de Grecia. Y muchos estudiosos, sobre todo los que interpretan esto como un orden jerárquico y de influencia en demonios, dicen, ahí está el ejemplo, cómo es de que hay demonios de más alto rango que pueden, que su dominio o su nivel de influencia es sobre regiones enteras o sobre ciudades enteras o sobre países enteros. Pero en realidad el pasaje, cuando nosotros lo leemos con detenimiento, sí, en definitiva, sí está hablando de un ser espiritual maligno que se opuso, pero en definitiva sería el único pasaje que veríamos en la Biblia. Entonces, de pronto, esos son los conflictos que tenemos a la hora de interpretar algunos pasajes. Ajá. Pero vuelvo a repetir, ahorita no nos vamos a meter en esa cuestión de si realmente es un orden jerárquico de influencia demoníaca, pero lo que sí es claro, hermanos, que tenemos una lucha espiritual. Todos tenemos una lucha espiritual y que los demonios son crueles, son despiadados, porque obviamente que nos quieren ver destruidos, ¿no? A todos nosotros. Ajá. Ahora, pero ¿qué debemos hacer para enfrentarlo? Esa lucha espiritual, porque ya la Biblia nos dijo primero, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 nos dijo, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes. Luego, el versículo 12 nos dice, porque tienen una lucha espiritual, no tienen una lucha contra personas, sino una lucha espiritual. Pero vean el versículo 13. O sea, nos está diciendo, ok, tienen una lucha espiritual, por tanto, o sea, como que de algún modo, ok, lo que tienen que hacer es esto. Tomen otra vez toda la armadura de Dios. Y aquí, antes de continuar, algunos dicen que probablemente, y bueno, pues son conjeturas que algunos se hacen. Dicen que Pablo, muy probablemente cuando estaba escribiendo esto, obviamente se acuerdan que Pablo estuvo en algunas ocasiones preso y que obviamente ahí en la prisión, pues lo estaban vigilando soldados que eran romanos. Entonces, algunos, por medio de esa situación, dice, él lo que está teniendo en mente, está comparando la armadura de un soldado y le va a dar digámoslo así, un entendimiento espiritual. Ajá. Entonces, por eso dice, tomen la armadura de Dios y fíjense cómo otra vez, para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estén firmes. Otra vez habla de resistir, de estar firmes. ¿En qué momento? En el día malo. ¿Cuál es el día malo? Porque acuérdense, estamos en una lucha espiritual. Cuando estamos en la lucha, ¿en cuál lucha? Pues a veces, o sea, si Satanás o los demonios nos están queriendo ahí llevar a pecar contra Dios, ese es el momento de un día malo. Ajá. En el cual Pablo está diciendo, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. O sea, para cuando venga esa lucha espiritual, ustedes estén firmes. Que nada los pueda mover. Ajá.
Y vean todavía el siguiente versículo, versículo 14. Estén pues firmes, otra vez la palabra firmes. Dice, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Fíjense cómo Pablo aquí está diciendo, necesitan tomar toda la armadura de Dios porque van a ser tentados. O sea, va a venir un día malo en el que van a ser tentados, porque su lucha es espiritual. Y el diablo obviamente nos tienta, nos pone a prueba constantemente, porque yo no sé ustedes, pero todos los días somos tentados, todos los días. Por eso Pablo dice, pónganse toda la armadura de Dios. Y debemos pararnos firmes, pero para poder pararnos firmes, ya Pablo nos dijo cómo podemos seguir firmes. Fortalezcanse en el Señor. Fortalezcanse en el Señor. Echen mano, o sea, yo voy a parafrasear las frases que aquí leímos, porque dice, ceñidos sus lomos con la verdad. Quiere decir, echen mano de la verdad. Ajá, echen mano de la verdad. Luego dice, y vístanse con la coraza de justicia. ¿Qué era la coraza? En el caso de la armadura de un soldado romano, ¿qué era la coraza? ¿Saben qué era? Ajá. Lo que aquí cubría en realidad el corazón, parte del corazón, obviamente, el pecho, todo el pecho. Ajá. Esa era la coraza. Dice Pablo, la coraza de justicia, o sea, Pablo en realidad lo que le estaba diciendo o nos quiere decir, practiquen la justicia. Eso es algo que va a cubrir su corazón de los ataques del enemigo. Luego dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Eso qué quiere decir? Afianza tus caminos en el evangelio del Señor. O sea, los pies con el evangelio de la paz. Luego dice, sobre todo, fíjense, o sea, todavía va a poner un énfasis. Sobre todo, tomen el escudo de la fe. Todos sabemos para qué sirve un escudo, ¿no? Para protegerse. Necesitamos fe. Ujú. Tomen el escudo de la fe, pero aún dice, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, esos dardos de fuego obviamente entendemos que no es algo natural, que no es algo físico. Esos dardos de fuego, ¿qué son? Ya nos los dijo más antes, son acechanzas, son pensamientos, son trucos para que nosotros pequemos contra Dios, para que nosotros pensemos, ay, si tú haces eso, nadie se va a dar cuenta. Si tú haces aquello, mira, no te preocupes, nadie se va a enterar. Pero esa es una de las mentiras más viles del diablo. Ujú. Porque Dios nos ve en todo tiempo. Ujú. Luego dice, y tomen el yelmo de la salvación. ¿Qué era el yelmo en la armadura de un soldado? ¿Saben qué era el yelmo? Su casco. Era su casco. Era el que protegía la cabeza, ¿no? Y obviamente esto está haciendo, o sea, en realidad está usando un simbolismo, está usando algo físico para dar un ejemplo, cómo es de que nosotros tenemos que proteger nuestra mente, ajá, con los pensamientos por ejemplo, cubrir nuestros pensamientos en cuestión de nuestra salvación, porque a veces nosotros si seré salvo, no seré salvo. O sea, ¿no? O sea, recordemos que somos salvos. O sea, este, podríamos hablar muchísimo de esto, ajá, pero yo quiero que entendamos, o sea, el yelmo de la salvación
Quiere decir, nuestros pensamientos tienen que, están cubiertos en el aspecto, no de que nosotros tengamos una fórmula mágica para decir, yo me cubro. ¿Se acuerdan que es algo que hemos entendido? O sea, la sangre de Cristo, porque algunos dicen, yo me cubro con la sangre de Cristo. Bueno, simple y sencillamente no es bíblico, porque la sangre de Cristo no es para eso. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados, no para alguna otra cuestión. Ahora, luego dice, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Esa es otra cosa que nosotros debemos de entenderlo. O sea, ya es la armadura, pero además nosotros tenemos que orar siempre. Me faltó en el 17 la segunda parte, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tomar la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Y de hecho, cuando nosotros analizamos un poquito, todos los elementos son para protección, pero el único elemento de ataque es la palabra de Dios, la espada. La espada es el único elemento de ataque. De ahí en fuera, pues el escudo es para que te protejas, la coraza es para que te protejas, el yelmo es para que te protejas. Ajá. Todo lo demás era para proteger, pero la espada es para atacar, sí. Como cuando voy analizando, está pensando rápido, como unos 6 años, salimos de una fiesta y nos fiesta para que estaba golpeando y íbamos a una de mujeres, un fuerte. Y mira, vamos a fiesta, me están pegando una muchacha. Entonces yo llego y un joven que ya ayudar a un chavo, una persona a la otra dice, dale, en este caso, porque te quería ayudar, yo lo conocí, ¿no? Me dice, chútalo, la muchacha tal, ¿cómo estoy practicando con los mismos de ese espíritu de poder, de amor y dominio propio, ¿verdad? Hice caso omiso, de joven encaminado, y yo te al poco tiempo, como Dios, tengo un familiar, por no poner un intermitente, que dieron a golpes con la maldad, en Biblia. En eso un personaje muy mío salió afectado. Perdón, yo hace tiempo me dijo, me gusta mucho vos. Y dice, ¿y yo qué hago? ¿Quieres que ore yo por ti? ¿O conozco un joven que lo vaya a golpear? Dice, no, ora por mí. Y yo le pongo la vida y como Dios. Cuando yo eso dice que como Jesucristo seremos más que vencedores, ¿verdad? Este chavo iba a violar, mató a que le pegó a mi hermano. Y otro quiso daño a familia, me parió. Yo no estoy escuchando cómo Dios, que no nos va a dar más de lo que podamos soportar, Él busca la manera de salir de la tentación. Amén. Ujú. Gracias. Y vemos cómo es de que Dios aunque permite que pasemos por tiempos de tentación, de prueba, cómo es de que nuestra lucha es espiritual, los demonios nos están queriendo influenciar para rebelarnos contra Dios, para que nosotros realmente no hagamos la voluntad de Dios, y que al contrario, que caigamos en el tiempo de la tentación. Dios nos dice cómo podemos resistir, cómo podemos estar firmes. Y es más, si ustedes notaron estos versículos que leímos del 10 al 18, la palabra que más se repite es firme.
porque el propósito es de que Dios dice, ok, van a venir, te van a tentar, tu lucha es espiritual, pero yo quiero que tú estés firme, firme. Ajá. Y para tener esa firmeza, necesitamos todo lo que hemos mencionado. Ajá. Todo lo que hemos mencionado. Entonces, definitivamente un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ya que el Espíritu Santo ni siquiera lo va a permitir. Ajá. Pero sí vemos, y a lo mejor ahí es donde nosotros podemos eh, ver, por ejemplo, a una persona elegida por Dios y que sin embargo sí fue poseído. O sea, ahora, elegido por Dios no necesariamente para salvación, porque Dios muchas veces elige personas y ahorita lo mencioné, un ejemplo es Judas, que fue elegido no para salvación, sino para cumplir un propósito de Dios. Pero ahorita vamos a ver a un hombre que fue elegido por Dios, que fue el primer rey de Israel. ¿Se acuerdan quién fue el primer rey de Israel? Saúl. Ujú. Y vino el Espíritu Santo sobre él, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero ojo, ¿cómo es de que ahora recordemos también, y para poder entender todo esto, debemos de entender que en el caso de en antiguo pacto, el Espíritu Santo no moraba en el creyente, se manifestaba de manera temporal. Y eso lo debemos de tomar en cuenta. Ahora sí, vamos al pasaje. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Primer libro de Samuel 16, 14. Mi esposa ya está como Emanuel, ¿verdad? Ahora no vino Emanuel. Ah, ya les correteó el espíritu de lluvia, ¿verdad? Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Los primeros versículos nos narra cómo el profeta Samuel unge a David. El capítulo 15 nos narra cómo es de que Saúl se rebela contra Dios. Dios le dice, ve y destruye a Amalek y todo lo que hay ahí. Saúl dice, el rey Amalek es mi compadre. Guardamos lo más gordo de las ovejas, hicimos una barbacha, nos alegramos todos. Y cuando Samuel, el profeta Samuel, viene con Saúl, le dice, ¿qué es ese ruido de ovejas que oigo? Ajá, ¿qué es eso que yo oigo? Si la instrucción que te dio Dios es destruye todo lo que hay ahí. Y Saúl, descaradamente, cínicamente, dice, el pueblo. Le echó la culpa al pueblo. Ujú. Ese es el contexto de lo que nos va a narrar aquí. Versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Quién lo permitió? Dios. Un espíritu malo lo atormentaba. Ujú. Pero dice lo primero, el espíritu de Dios se apartó de Saúl. Después que se apartó el espíritu de Dios de Saúl, lo comenzó a atormentar un espíritu malo enviado por Dios. Dios permitiendo que fuera atormentado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente era evidente la actividad demoníaca en la vida de Saúl, porque lo vemos a través, por ejemplo, más adelante, primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 9, el 19:9. O sea, era bien visible la actividad demoníaca en la vida de Saúl. ¿Hay alguien que lo pueda leer, por favor? Pan tomado de parte de Jehová vino sobre Saúl, estando sentado en su casa y tenía una lanza a mano, mientras David estaba tocando. ¿Y se acuerdan qué es lo que trató de hacer Saúl?
matar a David con una lanza. Ahora, alguien podría decir, entonces era un espíritu de muerte el que poseyó. Bueno, eso nosotros se lo podemos agregar. La Biblia no lo dice. ¿Ah? Pero lo que sí dice es de que ese espíritu lo estaba llevando, lo estaba influyendo, estaba obviamente llevando a que pretendiera matar a David, que era ya el ungido de Dios. Ya lo habían ungido. Ajá. Ahora, ¿por qué en Saúl era evidente la presencia de un demonio y en David no? Siendo que David, por ejemplo, cometió pecados que la misma Biblia nos menciona. Ahora, aquí, a estas alturas de donde vamos en la lectura, David todavía, digámoslo así, aparece todavía como el bueno de la película. Pero más adelante, ¿se acuerdan? Ya cuando es rey, comete adulterio. Comete adulterio y manda a matar a Urías. Ahora, pues la verdad, ¿a quién se le ocurre un pensamiento así? ¿No? O sea, todavía de que adultero con tu esposa, te mato, te mando a matar. O sea, pero qué curioso que la Biblia no menciona que haya habido un espíritu malo atormentando a David, pero a Saúl sí, ¿sí o no? Pero vean capítulo 14, versículo 37, porque vamos a ir como que entendiendo un poquito. Ajá, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 37. Vamos a ver que, aunque si bien David, la Biblia nos menciona los pecados que cometió, también Saúl, o sea, la Biblia nos narra lo de Saúl, pero hay unas evidencias en la Biblia que, que nos da a entender claramente que uno y otro eran diferentes en cuanto a, a su intención de realmente buscar a Dios. Vean, primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 37 dice, y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en mano de Israel. Pero ¿qué dice enseguida? Mas Jehová no le respondió ese día. No le quiso responder. A ver, ¿cómo? Saúl, es más, si ustedes quieren encontrar otro versículo donde nos diga que Saúl consultó a Dios, no lo van a encontrar. Es la única vez que la Biblia menciona que Saúl consultó a Dios, pero esa vez que lo consultó, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores? O sea, digámoslo así, qué curioso, porque alguien dijera, bueno, a lo mejor sí tenía la intención de buscar a Dios, lo consultó, ¿y por qué Dios no le contestó? Hay una diferencia entre Saúl y David. Veamos primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. El 2, Cristian, por favor. ¿Ya lo tienes, Cristian? Y nada más vamos a ver, o sea, no que le estemos recortando y modificando la Biblia, pero a mí me interesa nada más el aspecto de ciertas frases. Versículo 2 dice, y David, ¿qué? Consultó a Dios. David consultó a Dios, diciendo, iré a atacar a estos filisteos, y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero vean más adelante, capítulo 30, versículo 8, ahí mismo de primer libro de Samuel, el 38. ¿Quién lo puede leer en voz alta, por favor? Ujú.
Ujú, ujú. Gracias, Cristian. David consultó a Dios y Dios le respondía continuamente. Y si quieren, anótelos ya para no leerlos. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 1. También segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 19. Y también segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 1. ¿Qué es lo que hay en común? David consultando a Dios. Mientras que Saúl consultó una sola vez y Dios ni siquiera le respondió, David continuamente estaba consultando a Dios. Voy tras los filisteos y Dios les decía, ve porque yo estoy contigo. Iré acá, ve porque yo te respaldo. Ve porque lo harás. O sea, vemos una diferencia. Los dos pecaron. Y porque algunas personas piensan, bueno, este, ¿cómo explicarlo? O sea, yo veo en Saúl y David, o sea, una diferencia entre un incrédulo y un creyente. El creyente está continuamente consultando a Dios, aunque peca. Saúl es un típico personaje o es una típica persona que es un incrédulo, que aunque de pronto consulte a Dios, o sea, se acuerda de Dios de vez en cuando, pero su estilo de vida también es pecar, pecar. Ahora, hemos dicho que un cristiano sí peca, pero no vive en pecado, no practica el pecado. ¿Se acuerdan lo que estudiamos en Primera de Juan? Simple y sencillamente por eso es por lo que vemos una diferencia entre Saúl y David. Y Dios permitiendo que en Saúl se manifestara un demonio, pero en David no. Ujú. Ibas a decir algo, Leo. Ujú. Pero fíjense, es obvio que Saúl era un hombre impío. O sea, es obvio que hacía lo que bien le parecía. Pero veamos primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Porque aquí nos va a dar la palabra de Dios, el motivo por el cual Dios permitió que hasta ese día Saúl viviera. Primer libro, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículos 13 y 14. Primero de Crónicas 10, 13 y 14. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina, y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Saúl, en lugar de consultar a Dios, se atrevió a consultar una divina. ¿Se dan cuenta la diferencia? Y David, a pesar de que de pronto se equivocaba, a pesar de que iba con Dios, ¿qué hago? Y Saúl, completamente un hombre impío, completamente. Y entonces dijo Dios, obviamente, hasta acá. ¿No? Y qué muerte, si se acuerdan de qué manera murió Saúl, ¿no? Aunque Crónicas nos narra de una manera y Samuel nos narra no hay una contradicción, un día hablaremos acerca de eso, pero
¿Por qué David, a pesar de pecar tanto contra Dios, no hubo alguna manifestación evidente de demonios en su vida? Mientras que Saúl, como hace un rato lo mencionaba, de pronto hasta le echaba la culpa al pueblo, evidenciando así que una falta de arrepentimiento. Y él actuaba en sus propias fuerzas, como por ejemplo aquella ocasión en la que no esperó a Samuel, que era el profeta, que era el ungido de Dios, y se impacientó, dice la Biblia que se impacientó a causa de que el pueblo se desertaba. Y Saúl ya estaba impaciente, y no viene Samuel, no, pues yo voy a hacer lo que le toca al profeta. Y Dios dijo, a ver, ¿por qué estás haciendo eso? A ti no te toca. Pero, o sea, lo que vemos es la vida de un hombre impío que ni siquiera se arrepentía. Mientras tanto que vemos que David, que aunque cometió adulterio, que aunque mandó a matar a Urías, entre otras cosas, sin embargo, consultaba a Dios constantemente. Es el ejemplo de un hombre de Dios, que aunque peca, va delante de Dios. Dime qué debo hacer. Se arrepentía y es más. Salmo 51 tal vez es el más claro ejemplo de una oración de un hombre arrepentido. ¿Sí o no? De un hombre arrepentido. Vamos a ver, el versículo. Bueno, íbamos a compartir a una casa, íbamos a orar, pero 10 años antes habían secuestrado a un joven de la familia y pero consultaron a un que se dedica al periodismo, a una evidencia. Yo nunca supo del muchacho, y el menos señor que oigan, de la gana. Íbamos, lo secuestraron. Y la historia es que ustedes le pedían 4 millones en dinero. Nos pusimos a orar. Y a los 2 días le fueron a aventar al Señor. Digo, pagaron un peso. Lo que Dios hace. Ahora, la Biblia claramente nos habla una diferencia entre Saúl y David. Ya lo mencionamos algunas cosas, pero vuelvo a repetir, podríamos cuestionar lo siguiente, si David adulteró, o algunos podrían decir, si David adulteró es porque tenía un espíritu de adulterio. No. O si mandó a matar a Urías, tenía un espíritu de homicidio. No. La Biblia no menciona realmente un espíritu de adulterio. Un espíritu específicamente de adulterio. Más bien de lo que debemos entender que en el caso, por ejemplo, en el ejemplo este que estoy dando acerca de David, era evidente su debilidad por las mujeres y que era una obra de la carne, que es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ajá, Gálatas 5, 19. Porque se acuerdan que les decía yo, y también Anabel nos decía, ¿no? De pronto lo que pasa es de que queremos evadir una responsabilidad. Y lo más fácil es decir, me comporto así, pero no soy yo. Es la culpa del demonio de adulterio, es el demonio de chisme, ¿verdad? Cuando claramente la escritura nos está diciendo que es una obra de él. Y en Gálatas 5:19. Sí, ¿verdad? Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación y inmundicia civil. Y bueno, el 20 y 21 también nos habla acerca de las obras de la carne. Entonces, ¿cómo es de que realmente nosotros vemos que, aunque algunos dicen, no, yo creo que lo que necesita esta persona es una liberación, porque seguramente tiene un espíritu de adulterio? No, necesita es realmente convertirse al Señor, a arrepentirse si es un creyente que hay un adulterio, porque también los creyentes corremos el riesgo de caer en adulterio, de cometer algunas de estas cosas que la Biblia nos menciona
Pero no necesitamos liberación, lo que necesitamos es arrepentirnos. Ah, y es que es algo que en otras partes se enseñan, también es algo que enseñan en otros lugares, porque realmente yo en un momento le dije, pastor, te dije, y todo el mundo dijo, no, déjame ver que es dinero, y al final el sueño realmente no era un fin, porque era un bien. Claro, así es. Y simple y sencillamente volvemos a lo mismo. Si alguien dice, bueno, ok, lo vamos a liberar, y sabes que no es tu culpa, culpa del demonio. Pero el Señor, claramente en la Biblia nos dice que cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras. Por eso es por lo que también la falsa enseñanza de las confesiones generacionales o esta de liberación por espíritus que a veces ya existen y todo eso. O sea, ¿por qué? Porque es evadir la responsabilidad del ser humano de decir, bueno, me comporté así Dios, porque acuérdate cómo fue mi bisabuelito, cómo fue mi abuelito. Ah, me comportaba así porque, por los demonios. No, Dios dice, tú eres el responsable. Tú eres el responsable. Entonces, si queremos vivir una vida recta ante Dios, no es necesario que se nos practique una liberación. Es necesario arrepentirnos de todo corazón y caminar en obediencia al Señor, fortalecernos en Él cada día a través de practicar la palabra de la obediencia, a través de la oración, lo que vimos en el necesario. Y entonces, realmente eso es lo que necesitamos como creyentes. Ahora el espíritu de baile de Tomás, ahora, bueno, dice que los deseos de la carne no, pero a veces uno, en varias iglesias, siempre estamos señalando que él toma, que no trabaja, y por qué no cuidamos lo que dice Santiago 5:3, que es lo más peligroso, el fin de ciudades. Digo, qué diferente a un adulterio que toma a morir su lengua. Yo pienso que la lengua es más peligrosa que cualquier cosa, hermano. Esto dice en Santiago 5:3, que es el miembro más difícil de controlar, porque bueno, yo lo creo que si a ver, nos metemos más metódicamente, pues esta es la que ha desbaratado iglesias y ha hecho crecer iglesias. Claro, claro. Y obviamente que de pronto hay cosas que nosotros tenemos que cuidar tanto. Y, mira, de verdad, incluso la Biblia dice en Mateo, ¿no? Y vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa de Cristo. Era la que hablamos, obviamente, creyente, mira la manera en el Pablo. Pero otra pregunta, hermano, ¿qué, qué tendrá más fruto? Una persona que no adultera, no a nada, y va cada 8 días, a uno que a lo mejor habló esto, de repente tomó algo, de repente bailó, pero predicas el nombre de Dios, como dice Mateo 10:31. El que pregonara mi nombre, yo pregoné su nombre ante mi Padre. ¿Cómo está la balanza ahí? Yo, porque muchos no fuman, ni dicen groserías, pero son intocables. No, por aquello por el que viste, y en aquel día todos me miraron, Señor, Señor, Él no nos va a recibir, en tu nombre dice No los cantar, conocí. yo nunca los conocí. Si es que a veces se refiere Ujú, ujú. Es mentira. Sí. Ujú. Sí, eso es. que me permiten mucho, que Jesucristo viene a servirnos de esta misma. Y a veces muchos que que tenemos dones, que no nos practicamos. Somos estériles en la vida de un cristiano. Ujú. Así es. Ahora, recordemos algo. Hay personas
que moralmente son buenas, pero no necesariamente son creyentes. Hay personas que incluso, y nos podríamos encontrar muchas personas que incluso estuvieron atados a vicios como alcoholismo. Yo conozco personas que dicen, yo dejé el alcoholismo, pero no son creyentes. Se convierten en personas moralmente buenas, pero no necesariamente son creyentes. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Ajá, o sea, ahora quiero terminar esto para primeramente Dios dentro de 8 días, si Dios lo permite, lo vamos a ver porque hay una pregunta a veces común. ¿Podemos arrebatarle al diablo nuestras bendiciones? Otra pregunta. ¿Podemos nosotros realmente proferir un juicio contra los demonios? ¿O qué quiere decir Judas, capítulo, bueno, el único capítulo, versículo 9? Lo vamos a desmenuzar porque eso es importante. Hoy por hoy hay un sector en la iglesia que hasta ahora, ¿no? Yo le arrebato al diablo mi salud, yo le arrebato al diablo esto, aquello. Pues vamos a ver a la luz de la Biblia si eso lo debemos hacer o estamos perdiendo el tiempo. Pero lo vamos a resolver dentro de una semana si Dios nos permite la vida. Ajá. Entonces, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu amor y fidelidad. Gracias, oh Dios, porque nos has permitido estar aquí, Señor, reunidos para estar juntos, Señor, estudiando tu palabra, Señor, considerando lo que tú dices en tu palabra, hablando a nuestro corazón, enseñándonos, Señor. Y sabemos, oh Dios, que nuestra vida, oh Dios, está bajo tu control. Nada escapa de tu control. Sabemos que estamos en una lucha espiritual, una lucha diaria, una lucha constante, pero tú nos dices la manera en cómo podemos estar firmes. Ciertamente el enemigo, si hay una virtud que tiene, es la constancia. Es, es el padre de mentira, constantemente está tratando, oh Dios, de hacernos creer que si nosotros hacemos ciertas cosas, que no pasará nada, Señor. Pero, oh Dios, tu palabra claramente nos enseña, Señor, qué es lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, para no caer en esas artimañas, en esos trucos, en esas trampas. Y te rogamos, oh Dios, que nos sigas ayudando, Señor, para que podamos estar firmes, Señor. Firmes, oh Dios, en contra de toda acechanza del diablo, Señor. Firmes en el día malo, en el día de la tentación, en el día de la prueba, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Queremos ser, oh Dios, creyentes que dan fruto. Queremos, oh Dios, no ser personas solamente que ahora no hacemos ciertas cosas, pero muchas veces solamente por nuestro propio esfuerzo, oh Dios, por nuestra propia disciplina. Sabemos, oh Dios, que necesitamos cada día de tu gracia, de la guía del Espíritu Santo y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, nos sigas ayudando como hasta ahora. Sabemos, oh Dios, que tú eres fiel, Señor, y nos guardas y te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos y pues no se nos olvide la ofrenda, por favor.